Marcos capítulo 4, versículo 21 al 34. Vamos a ver básicamente la continuación de esta serie del Evangelio que ya hemos empezado. Y vamos a dar lectura, versículo 21 al 34. También les dijo: ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de un cajón o debajo de la cama? ¿No es, por el contrario, para ponerla en una repisa? No hay nada escondido que no esté destinado a descubrirse. Tampoco hay nada oculto que no esté destinado a ser revelado. El que tenga oídos para oír, que oiga. Pongan mucha atención, añadió. Con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes, y aún más se les añadirá. Al que tiene, se le dará más. Al que no tiene, hasta lo poco que tiene, se le quitará. Sigamos, versículo 26. Jesús continuó: el reino de Dios se parece a quien esparce semilla en la tierra, sin que éste sepa cómo, ya sea que duerma o esté despierto, día y noche brota y crece la semilla. La tierra da fruto por sí sola, primero el tallo, luego la espiga y después el grano lleno en la espiga. Tan pronto como el grano está maduro, se le mete la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. También dijo: ¿con qué vamos a comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola podemos usar para describirlo? Es como un grano de mostaza. Cuando se siembra en la tierra es la semilla más pequeña que hay, pero una vez sembrada crece hasta convertirse en la más grande de las hortalizas y echa ramas tan grandes que las aves pueden anidar bajo su sombra. Y con muchas parábolas semejantes les enseñaba Jesús la palabra hasta donde podían entender. No les decía nada sin emplear parábolas, pero cuando estaba a solas con sus discípulos, les explicaba todo. Oremos al Señor. Amado Padre, nos acercamos en esta mañana con humildad, reconociendo que tú eres Dios y que tú eres el único que puedes obrar en nosotros, en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestras mentes, para poder atesorar tu palabra. Te suplicamos en esta hora que seas tú, Dios de los cielos, quien sensibilices nuestro corazón. Sabemos que estamos en una guerra espiritual, que muchas veces va a venir el enemigo a querer robar la palabra que será expuesta. Que seas tú quien nos ayude, Señor. Podamos nosotros entender con claridad cuál es nuestra responsabilidad al ser parte de tu reino. Pero no solamente eso, sino que cada acción, que cada palabra y cada pensamiento que salga de nosotros pueda, Señor, ayudarnos a poner en práctica lo que tú siempre estás hablando a nosotros. Señor, necesitamos que tú te muevas en el poder de tu Espíritu Santo en cada uno de nuestros corazones. Te pido esto en Cristo Jesús. Amén. En esta mañana, hermanos, quiero pedirles que sean sinceros por un momento y respondan algunas preguntas que les voy a realizar el día de hoy. ¿Tú has tenido algunos momentos en los cuales Dios te confunde con lo que está haciendo? ¿Sí o no?
Hay momentos en los que si fueras sincero o sincera, tendrías que decir que muchas veces has entrado a luchar con la duda que muchas veces quiere florecer en tu vida. ¿Sí o no? ¿Por acá también o no? Hay momentos tal vez en los que parece que lo que tú haces en nombre de Dios pareciera que no da resultado y no sirve para nada. ¿Te ha parecido eso? ¿Sí? ¿No? Sí, ¿verdad? Si somos sinceros, esto es la lucha de la fe. Y las escrituras sin duda son sinceras, son claras al respecto. Y mientras pensaba en estas parábolas que vamos a ver en este día, pensé en dos nombres famosos que hay justamente en las escrituras. Uno de ellos es el profeta Elías, ese gran hombre de Dios. Perdón, pero que tuvo un momento impresionante de duda en su propia vida. Escuchen, estoy hablando de Elías. Tuvo un momento de duda en su vida. Ustedes recordarán la historia bastante bien. Se había enfrentado a los profetas de Baal ahí en el Monte Carmelo. 450 profetas de Baal habían danzado alrededor del sacrificio que habían preparado. Danzaban, gritaban, se cortaban, se hacían tacos, brotaba la sangre y no pasó nada, absolutamente nada. Luego le toca el turno a Elías, el profeta de Dios, y Elías dijo: levanten el altar. Levantaron el altar, y no solamente levantaron el altar, sino que alrededor del altar hicieron una zanja. Y luego de hacer una zanja alrededor, le pusieron agua. No una vez, sino varias veces. El agua estaba inundando prácticamente ahí. Y oró una simple oración, y el fuego descendió, consumió el sacrificio, consumió los leños que estaban ahí, pero también consumió todo el agua que estaba en esa zanja. No quedó ni una sola gota. Y frente a tremendo milagro, podríamos todos pensar: ahora sí que se viene un gran avivamiento en este pueblo. Es algo extraordinario. Sin embargo, fíjense ustedes, lo siguiente que Elías enfrenta es cuando la reina Jezabel ahora ha pedido su vida. Y aquí está la oración de Elías. Primera de Reyes, capítulo 19, 4 y 5. Dice: y caminó todo un día por el desierto, llegó a donde había un arbusto y se sentó en su sombra con ganas de morirse. Estoy harto, Señor, protestó, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. Y luego en otro pasaje, ahí nada más, dice: me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares, y a todos tus profetas los han matado. Solamente yo quedo. Todo ha sido en vano. Es así como se sentía el profeta Elías después de lo que había hecho, de lo que Dios había hecho a través de él. No sirvió de nada lo que hizo. Otro personaje que también se me viene a la mente es Moisés. Todos recordamos al querido Moisés, ¿verdad que sí? Todos. Y en Números 11 nos narra que estaba en el desierto.
frente a ese grupo de esclavos que habían sido liberados, pero los esclavos que habían sido liberados por el poder de Dios no estaban contentos con el menú que Dios les había proporcionado. ¿Cuál era ese menú? El maná, el cual descendía de los cielos todos los días sin que hiciesen nada. Simplemente Dios todos los días les mandaba el maná. El maná era algo comestible que ellos no conocían. Ese maná que descendía del cielo era una señal de amor del pacto de Dios. De hecho, hay algo impresionante en el Nuevo Testamento respecto a la provisión de Dios, que Jesús toma a esa figura del maná como su propio nombre. Jesús, ahí en el Nuevo Testamento, Él declara: yo soy el pan o el maná del cielo, o el maná que ha descendido del cielo, dicen otras versiones. Él es el maná, Jesús mismo. Ese maná representaba también, era una simbología de Jesús, pero el pueblo de Israel no lo entendió así, no lo ve así. Entonces ellos comienzan a pensar que los melones, que las cebollas, que el pescado que comían en la esclavitud era mejor. Y ellos decían: allá sí comíamos de gratis, sin costo alguno. Y yo pregunto: ¿en serio? ¿Comían de gratis? Por supuesto que no, porque los hacían trabajar como esclavos. ¿Cuántas horas trabajaban? Todo el día para que les dieran esos alimentos. Porque cuando ellos protestan de esta manera, estos esclavos que habían sido liberados, pues Egipto parece que es un supermercado, el mejor al que usted vaya. No parece ningún lugar de esclavitud. Eso es lo que hacen parecer. Y entonces, fíjense ustedes, Moisés, el gran hombre de Dios, con ese corazón tan tierno, estaba agobiado. No puede creer lo que está sucediendo. Y miren ahí en el capítulo 11 de Números que les digo, en el versículo 10 al 15 dice: entonces, muy disgustado, Moisés oró al Señor: si yo soy tu siervo, ¿por qué me perjudicas? ¿Por qué me niegas tu favor y me obligas a cargar con todo este pueblo? ¿Acaso yo lo concebí? Lo di a luz para que me exijas que lo lleve en mi regazo como si fuera su nodriza, o sea, como si fuera su niñera, para que me entiendan. Es lo que está diciendo. Y lo llevé hasta la tierra que les prometiste a sus antepasados. Todo este pueblo viene llorando a pedirme carne. ¿De dónde voy a sacarla? Le está diciendo Moisés a Dios. Yo solo no puedo con todo este pueblo. Es una carga demasiado pesada para mí. Si este es el trato que vas a darme, me harás un favor si me quitas la vida. Así me veré libre de mi desgracia. Estamos hablando de dos hombres prominentes, Elías y Moisés, de cómo ellos se sentían. Seamos honestos, hermanos. La vida dentro del reino de Dios muchas veces puede tornarse confusa. A menudo las cosas no salen como uno espera. Y hay tres pequeñas parábolas en este pasaje que hemos leído en esta mañana. Y son dichas por Cristo para hablar de la confusión y las preguntas que muchas veces nosotros tenemos cuando ya somos hijos de Dios. Los tuvieron en la antigüedad y los tenemos también el día de hoy. Dudas y confusiones. En ese momento Él se dirigía a sus discípulos. Eran aquellos hombres que habían dado sus vidas, habían dejado todo para seguir a Jesús. Piense un momento usted en lo siguiente: estos discípulos sabían realmente muy poco. Piensen, por ejemplo, en lo confuso que debió haber sido para ellos. En un momento ven las multitudes siguiendo a Cristo, pero en otro momento ven a esas multitudes rechazando a Cristo, rechazado incluso Cristo por su propia familia. Lo vimos ya hace 2 domingos atrás.
por su propia familia. Y ahora sus discípulos se enteraron que los fariseos están buscando para destruirlo. Estos discípulos que estaban alrededor de Jesús no tienen ni la menor idea hacia dónde se dirige la historia. Parece que se va a un barranco. No tienen ni idea con claridad a quién están siguiendo. No tienen ni idea que al que están siguiendo es el Cordero de Dios, que pronto entregará su vida en la cruz como sacrificio. Nunca podrían haberlo imaginado. Nunca podrían haber pensado que Él era la última provisión de Dios para este mundo. ¿Por qué? Porque no podían escribir o saber la historia de antemano, así como usted y yo tampoco sabemos qué va a pasar mañana, ni la próxima semana, ni el próximo mes, mucho menos el próximo año. Lo mismo pasaba con ellos. Y realmente entonces habla de nuestra confusión. Y tal vez las tres preguntas que tendríamos que decirnos esto: ¿entenderé algún día lo que está pasando? Mi trabajo, el trabajo que yo hago en el día a día, ¿hace la diferencia? Y la tercera pregunta: ¿alguna vez llegará este reino prometido que está aquí? Fíjense bien, versículos 21 y 24, permítame leerlos de nuevo para ustedes. 21 al 24 dice: también les dijo: ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de un cajón o debajo de la cama? ¿No es por el contrario para ponerla en una repisa? No hay nada escondido que no esté destinado a descubrirse. Tampoco hay nada oculto que no esté destinado a ser revelado. El que tenga oídos para oír, que oiga. Pongan mucha atención, añadió. Con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Y aún más se les añadirá. Al que tiene se le dará más. Al que no tiene, hasta lo poco que tiene, se le quitará. Hermanos, presta atención. En esta pequeña parábola que Jesús está narrando, se está refiriendo a sí mismo, a Él mismo. Está hablando sobre su venida. Es decir, esta parábola tan pequeña es una parábola profética. Jesús está diciendo: hey, ¿no se están dando cuenta que la luz ha llegado? Dios ha enviado, por así decirlo, a su lámpara a este mundo. Este es Jesús. Es la palabra de Dios. Este Jesús en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Esta es la luz del mundo. Él les dice a sus discípulos: ¿tendrá algún sentido que Dios enviara a su luz suprema de las luces y lo mantuviera encubierto? Y luego dice en el versículo 22: no hay nada escondido que no esté destinado a descubrirse. Tampoco hay nada oculto que no esté destinado a ser revelado. Ese es Dios, prometiendo que este es el comienzo de la revelación de su evangelio. Y Jesús dice: yo continuaré ese trabajo hasta que las verdades del evangelio hayan sido reveladas. Seguramente, hermanos, esta es una figura de esa obra del Espíritu Santo que estaba por venir y que al día de hoy todavía permanece obrando en cada uno de los corazones. Recuerden esto: cuando Jesús estaba al final de su vida, enfrentando ya la cruz, Él dijo a sus discípulos: aún hay muchas cosas que ustedes necesitan saber, pero ustedes no son capaces de entenderlos todavía. Yo enviaré a otro maestro y Él os guiará a toda verdad. El Espíritu Santo. Él es el que nos va a guiar a todos. Esa fue una promesa directa de Jesús sobre el Espíritu que vendría y que revelaría absolutamente todos los misterios del evangelio. Hermanos y hermanas, por esa razón es que nosotros tenemos desde Romanos a Apocalipsis, porque Dios cumplió esa promesa y su lámpara trajo esa verdad. Y es a través del Espíritu que continúa enseñando, enseñando y enseñando por todo continente, por todo país.
Y ahora los misterios profundos del Evangelio están revelados ya para nosotros. Eso es lo más hermoso. Ese es el espíritu que está representado en esta parábola, el espíritu de Cristo, que todavía opera y todavía continúa enseñando al pueblo de Dios. Y Dios, hermanos, escúcheme bien, no cesará hasta que toda su obra en nosotros esté terminada. Él enseñará. Enseñará. Él ha venido a nosotros, hermanos, para poder revelar los misterios. Cuando la Biblia dice misterios, este es un gran problema en algunos lugares con algunas enseñanzas. Creen que es algo muy oculto que todavía necesitan hoy día una revelación especial, que necesitan una unción especial, que necesitan hablar esto y aquello y que tengan una comunicación, algo, no, muy místico. No, hermanos, el misterio era Jesucristo, que fue revelado y fue dado a conocer. Ese es el gran misterio del cual está hablando las Escrituras. Jesucristo, porque antes que Cristo viniera era un misterio, pero Dios lo dio a conocer. Jesucristo es el misterio que ahora usted y yo lo conocemos con bastante amplitud, que ya se nos ha sido revelado. No tenemos que estar buscando experiencias extrasensoriales por un lado, experiencias místicas por otro lado. Nada de eso. Tenemos al gran misterio Jesucristo, que ha sido revelado para todos nosotros. Habrá un día en que lo entendamos por completo, pero hoy todavía estamos en ese proceso de comprender. Para muchos de nosotros todavía Jesucristo no es la perla de gran precio. Hasta el día de hoy Jesucristo no es aquello que estemos dispuestos a buscar, a amar más que otras cosas. Hasta el día de hoy todavía muchos de nosotros no somos capaces de apreciar la belleza de Cristo, a pesar que ha sido revelado. ¿Y sabe por qué? Porque esa es una obra sobrenatural del Espíritu Santo. Y nuestra oración tendría que ser: Señor, abre mi corazón, sensibiliza mi corazón de tal manera de poder apreciar tu belleza en su máximo esplendor, de tal manera que nada ni nadie me quite el sueño. Que no me desviva por cosas temporales, sino que tú puedas hacer lo más hermoso, lo más bello, lo más precioso. Porque cuando eso ocurra, entonces todas las demás cosas bajarán a un segundo plano. Cuando Él sea lo más bello, entonces comenzaré verdaderamente a amar al Señor. Porque no amamos algo que no es bello para nosotros. No amamos algo que nosotros no apreciamos. Vamos a amar algo que para nosotros es lo más maravilloso, lo más extraordinario. Ahora bien, si el misterio ha sido revelado, ¿cómo vas a responder a esto? Bueno, mira esto. Acá dice: mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido. Este es un tema recurrente en Marcos. Otra vez habla de la fe activa. La fe no es una fe muerta. Bueno, como es una obra de Él, pues entonces yo me quedo acá sentado a ver qué hace, a ver qué hace conmigo. No. Me agarro del entendimiento que ahora yo tengo y vivo sobre la base del Evangelio. Y mientras yo hago eso, Dios continúa transformándome. Dios continúa madurándome. Dios continúa haciéndome crecer más y más. Esa es la dinámica. Y al que lo use se le dará más, y al que no escuche y al que no oiga se le quitará lo que tiene, porque la luz ha llegado y esa luz brillará hasta que sepamos y tengamos y descansemos en Él, porque ese es el fin.
Ese es el fin. La segunda parábola es de la semilla que crece. Versículo 26 dice: Jesús continuó: el reino de Dios se parece a quien esparce en la tierra, a quien esparce semilla en la tierra, sin que éste sepa cómo. Y ya sea que duerma o que esté despierto, día y noche brota y crece la semilla. La tierra da fruto por sí sola, primero el tallo, luego la espiga y después el grano lleno en la espiga. Tan pronto como el grano está maduro, se le mete la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Esta parábola, hermanos, trata de conocer cuál es tu lugar en el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es tu trabajo que debes realizar? Yo recuerdo la primera vez que planté un huerto, y eso hace ya muchos años. Yo compré la mejor semilla, compré la mejor tierra, leí todas las instrucciones, vi muchos videos de cómo se tendría que sembrar esa semilla, seguí todas las instrucciones al pie de la letra. Y las semillas los cubrí de acuerdo a la cantidad de centímetros que tenía que tener cubierta esa semilla. Le puse la cantidad exacta de agua que indicaban que se tenía que hacer. Todo lo hice en un día, y al día siguiente amanecí muy gozoso y fui a ver qué había pasado. ¿Qué cosa creen que vi? Nada. Pensé que ya iba a brotar algo, por más pequeñito, pero algo. No vi nada. Y tal vez muchas veces así estamos trabajando en el reino de Dios. Tenemos una mentalidad de primerizos apurados. Queremos que el proceso del evangelio sea un evento. Por eso que hay lugares donde dicen gran campaña evangelística, porque piensan que esto es un evento, que en esa campaña evangelística se soluciona todo. No es así. Tal vez estás luchando con eso también, como esposo, como esposa. Tal vez estás luchando de la misma manera con los hijos. Luchas con eso cuando compartes el evangelio. Luchas con eso cuando tú ves a la iglesia y dices: oh, mira que pues no hay muchos, algunos ya no vienen y yo creo que esto no funciona. Luchas cuando estás mirando al mundo que te rodea y ves que está todo patas arriba. ¿No? ¿O no es cierto? ¿O por su colonia no es así? Y tú te preguntas: pues si esta siembra está valiendo la pena, se está haciendo algo. Y la tentación es que tú tienes que conseguir esto. Quieres tratar de alguna manera de manipular los resultados. Tal vez deberíamos desenterrar la tierra. Tal vez, ¿qué tal si lo masajeamos las semillitas para que se apuren y crezcan rápido? Tal vez deberíamos poner más agua ahí, agua y agua y agua. Hay muchos jardineros novatos que lo que han hecho es que se pudran esas semillas y jamás den fruto. Y así somos muchas veces nosotros. Y a veces muchos lugares hacen eso, y justamente para hacer crecer, que todo crezca. Porque en las iglesias muchas veces hay esa tendencia a centrarse en los resultados. Si vamos a una reunión de pastores, la primera cosa que te preguntan es: qué gusto conocerte, ¿cuántos miembros hay en tu iglesia? Sí, esa es la primera pregunta. ¿Cuántos miembros hay en tu iglesia? Y a mí me dan ganas de decirle: ¿a ti qué te importa? Pero solamente lo pienso, pero no lo digo, ¿verdad? Y muchas veces pensamos que nosotros quizá necesitamos algo para atraer a la gente un poco más al evangelio. ¿Qué tal si hacemos danzas? Porque así podemos atraerlo.
¿O qué tal si hacemos esto, aquello o lo otro para atraerlo? Tal vez, yo creo que no estamos infundiendo demasiado miedo y culpa, ¿no? Tenemos que hacer eso y tenemos que hablarle del infierno. Claro que se vaya al infierno, pero nosotros queremos manipularlo de acuerdo a lo que nosotros pensamos o queremos. No, pero ¿qué tal si el evangelio fuera dado por una persona famosa? Yo creo que la gente lo escucharía. Pues vamos tras ese famoso, lo invitamos a la iglesia, le damos una ofrendita, una buena ofrenda para que hable, para que se llene la iglesia. No, tal vez deberíamos cambiar de música, ¿verdad? Una música más moderna, acorde a los tiempos, acorde con los millennials, con la generación Z, con la generación de cristal, que dices una cosa y ya, ¿no? ¿Sí saben, no? La generación de cristal. No. Todo eso que estoy hablando es olvidar tu lugar en el cuerpo de Cristo y el trabajo que tienes que hacer. Todo eso es manipulación de hombres. ¿Sabes cuál es tu trabajo? Escúcheme bien. Tu trabajo es plantar, no darle crecimiento. Tu trabajo es plantar, 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 plantar. El crecimiento, al igual que el agricultor que siembra y no sabe ni qué onda, cómo es que crece esa semilla, así es nosotros, porque el que da el crecimiento es Él y no nosotros. No hay ningún método humano para poder hacer crecer. Es verdad que hay lugares donde hay multitudes de gente, pero ¿quién te asegura que sea el Espíritu Santo el que está obrando ahí? Pero tu trabajo no te puedes evadir. Tu trabajo es plantar. Plantar. No, es que tengo pena. ¿Es en serio? Si estás casado, ¿cómo le enamoraste a la esposa? Y tienes mucha pena, o viceversa. Y podría poner un montón de ejemplos para demostrarle que, o sea, para las cosas de Dios sí y para otras cosas no. No, nuestro trabajo, hermano, no podemos olvidarnos, es plantar. Y lo que aquí dice, hermanos, sobre el agricultor es realmente humillante. Dice, el reino de Dios se parece a quien esparce semilla en la tierra, versículo 27, sin que éste sepa cómo, ya sea que duerma o que esté despierto, día y noche, brota y crece la semilla. La tierra produce por sí misma. Una vez que has plantado la semilla, has hecho tu trabajo. Todo el crecimiento, todo lo demás le pertenece al Señor. Tú plantas el evangelio, la persona se convierte, tú le das el discipulado, pero aún dándole el discipulado personal, tú no le das crecimiento a esa persona. El que da el crecimiento se llama Jesús. Se llama Jesús. Me gustó. Yo agradecí al Señor por ese testimonio que me dio una hermana. Dice, estoy tan contenta con lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia. Estoy contenta con cómo estamos en los miércoles reuniéndonos. Estoy tan contenta de escuchar los devocionales día con día. Y estoy contenta de poder escuchar los domingos como Dios nos habla. Y todo se va entrelazando. Y estoy tan contenta que cuando yo me reúno con mi familia, yo no paro de compartirles. Porque eso es lo que hace Dios. Porque comienzas a ver el evangelio de Cristo es hermoso. Comienzas a degustar y ves que lo más maravilloso. Y tú comienzas a pensar y dices, o sea, no me puedo quedar conmigo solo. Tengo que compartirlo con uno, tengo que compartirlo con el otro, tengo que compartirlo por aquí, tengo que compartirlo por allá. No me reúno simplemente para pasar el rato, sino también para poder decirle, hay algo más exquisito. Se llama el evangelio. Y tal vez podríamos preguntarnos, ¿por qué a veces alguien responde y otra persona que está sentada al lado, no, ni le importa? ¿Ah? ¿Por qué el crecimiento de algunas personas parece tan rápido y de otras parece más lento, más lento? ¿Por qué algunas iglesias parecen explotar con el crecimiento en número y otras iglesias parece que llegan a un tope y ahí permanecen pequeñas?
si son iglesias verdaderas, tanto la que tienen gran número como aquellas que tienen menos cantidad de número, si son iglesias verdaderas, quiero que sepa que estos son los misterios de Dios. Eso es mirar a la tierra y maravillarse de cómo Dios hace surgir las plantas y cómo Dios da el crecimiento también a su iglesia de acuerdo a su voluntad. Pero que la iglesia no se quede así porque usted no está compartiendo el evangelio, ese es otro asunto. El responsable es usted. Pero si usted comparte el evangelio y la iglesia permanece en 150 personas y ha pasado y sigue así en 150 personas, por ejemplo, pero usted está compartiendo el evangelio, eso ya no le corresponde a usted, le corresponde al Señor. Pero si usted no está plantando el evangelio, no tengo tiempo para nada. Muchas veces nos excusamos de eso. No tengo tiempo para nada. Pero tengo tiempo para ver quién me mandó mensajes en el Facebook, quién ha publicado los últimos chismes de Facebook. No, entonces sí tienes tiempo para plantar y llevar el evangelio. Es que no tengo tiempo, pero hay una serie bien buena en Netflix y no me quiero perder. Estoy ahí, ya quiero que termine el servicio porque en la tarde estoy planificando ir y verme unos 3 o 4 capítulos. Entonces sí tienes tiempo. Y puedo seguir poniendo otros ejemplos de que muchas veces tenemos tantos distractores y digo, no tengo tiempo. Incluso algunos se atreven a decir, ay, es que mis hijos me consumen todo mi tiempo, termino tan agotado. Entonces no estás diciendo que tus hijos son una bendición. Cuando la Biblia nos dice, herencia de Jehová son los hijos, ellos no deberían ser un impedimento para poder evangelizar. Algunos de ustedes que estuvieron desde el comienzo cuando estuvimos acá y que conocieron a Nacia pequeñita, una bebé todavía. No sé si algunos se acuerdan, creo que Belencita se acuerda, algunos de ustedes, todavía está una bebé. Y mi esposa sale embarazada de Dania. Agarraba mi carriola y a mi Nacia y me iba a evangelizar. Hermanos, cuando uno quiere hacer, eso no es porque era pastor, es porque sé cuál es mi responsabilidad dentro del cuerpo de Cristo. Entonces no puede haber un pero, si usted se da cuenta, porque es nuestra responsabilidad principal dentro del cuerpo de Cristo. Plantar. Por eso es importante que nosotros sepamos cuál es nuestro trabajo en este lugar. Nuestro trabajo es plantar las semillas. ¿Cuáles son? El evangelio de Jesucristo. Ese es nuestro trabajo. Dios va a hacer crecer su cosecha. Dios va a traer a aquellos que donde usted ha plantado. Tú no tienes que cargar con la cosecha sobre tus hombros. Padres, que son la mayoría, escuchen, y los futuros padres también escuchen. Escuchen con atención. Usted no tiene ninguna capacidad para producir fe en sus hijos. Ninguna. Olvídense. Dependan de Cristo. Usted tiene que guiarlos. Usted tiene que ser testimonio. Cuando son menores de edad, pues tienen que traerlos para que puedan seguir siendo instruidos. En la casa, ser instruidos. Pero usted no tiene ningún poder para ponerles fe, para que ellos pongan su fe en Jesucristo. Ninguno. Hermanos y hermanas, yo sé que nos duele mucho de esto, porque quisiéramos que toda nuestra familia sea cristiana. Pero ustedes no tienen capacidad alguna para persuadir a una persona a entrar en el reino de Dios. Ninguna. Una madre en un momento de ira, de enojo, va a la oficina pastoral y al pastor le dice: pastor, aunque sea lo último que haga, yo haré que mis hijos crean en Dios. Y el pastor le dijo, no le dijo, pensó él: madre mía, no me gustaría ser uno de tus hijos. Debemos, hermanos, conocer nuestro trabajo, porque si no, haremos cosas que van a distorsionar las semillas del evangelio, aquellas semillas que estamos plantando.
Debemos conocer bien nuestro trabajo. Tú plantas la semilla, pero no sabes cómo crece. La tierra produce por sí misma. Tu trabajo es importante, muy importante, pero la cosecha, ¿sabes a quién le pertenece? Solamente a Dios. A Dios. Tercera parábola, la parábola de la semilla de mostaza, versículo 30. También dijo: ¿con qué vamos a comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola podemos usar para describirlo? Es como un grano de mostaza. Cuando se siembra en la tierra, es la semilla más pequeña que hay. Pero una vez sembrada, crece hasta convertirse en la más grande de las hortalizas y echa ramas tan grandes que las aves pueden anidar bajo su sombra. Hermanos, los discípulos, al oír el mensaje del reino, ellos estaban muy convencidos que el reino de Dios definitivamente estaba a la vuelta de la esquina, así rápido. ¿Y por qué lo sabemos? Pues de su conversación que tienen ellos. Por eso se desprende esto. Ellos iban a tener que luchar con la pequeñez de ese pequeño grupo del reino que estaban ahí presente en esos momentos. Porque recordarán, el número de verdaderos seguidores de Jesús era bastante poco. No eran muchos. Recuerden que las multitudes que seguían a Jesús solamente estaban por una cosa, por los milagros. Pero cuando la enseñanza del evangelio se volvía dura, cuando la enseñanza del evangelio llegaba a lo profundo del corazón, cuando se estaba hablando, entonces, ¿qué dice la gente? Ya no quiero escuchar, mejor ya no voy, mejor ya no sigo a este Jesús. A mí me gustan los milagros, nada más. A mí me gusta ser asombrado por el poder. Pero cuando el evangelio comenzaba a hacer ver la pecaminosidad que había en su corazón, entonces todas esas grandes multitudes se disolvían y siempre quedaba ese pequeño grupo. Ese pequeño grupo de discípulos me refiero. Es lo que quedaba. Y pues era bastante tentador pensar, fíjense, ¿qué onda con esto? ¿No? ¿Este es el reino? ¿Esto es realmente el reino de Dios? ¿Siempre va a ser así, con esta pequeñez? ¿Y de nosotros qué cosa va a pasar? Imagínense ustedes a los discípulos, ¿no? Que veían miles y cuando de pronto siempre se quedaban los mismos. Miles otra vez y nuevamente se quedaban los mismos. ¿Qué va a pasar con nosotros? Y tal vez, hermanos, hermanas, tal vez te has sentido así. Si tú miras alrededor de la ciudad de Monterrey, en su área metropolitana, para ser más exactos, si tú ves la televisión, si tú escuchas las noticias, yo te pregunto, ¿te parece que el reino de Dios está creciendo gloriosamente? Es fácil mirar a nuestro alrededor y decir, bueno, pues solamente nosotros somos en esta zona. No somos los únicos, la única iglesia de sana doctrina. Porque voy para allá y escucho de una cosa, voy para allá y escucho otras falsas promesas, voy más allá y me cuentan la prosperidad. Oh, esto es todo lo que hay. Esta pequeña iglesia. Yo sé que hay iglesias más pequeñas, pero para comprendernos, ¿será que estos somos los únicos? Y Jesús dice, déjenme de explicarles algo. De este pequeño grupo de seguidores, de este pequeño grupo de discípulos va a salir un reino que se extenderá de polo a polo, que transformará todo el mundo como lo conocemos. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabemos? Porque al final en las escrituras nos dice que toda rodilla se doblará algún día y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. ¿No dice eso las escrituras? Por supuesto, este es el reino eterno y mundial. Y es como esta pequeña semilla de mostaza que hace crecer pues un gran arbusto.
este pequeño grupo de seguidores, esta pequeña semilla de fe, la usaré, dice el Señor, para poder llevar, para expandir el evangelio al mundo entero, porque mi reino se cumplirá, porque yo lo he dicho. No se puede, hermanos, calcular el reino venidero haciendo números. Todos los ingenieros nos ponemos a calcular, a ver, si hay el día de hoy hay tantos, de aquí al año 2030 cuántos vamos a ver, y luego hacemos una proyección y comenzamos a... No se puede. Porque el crecimiento lo da el Señor y Él rompe todos los paradigmas. Todas las fórmulas estadísticas son hechas leña, no sirven para nada. Toda proyección que hagamos es inútil. Porque ninguno de nosotros del crecimiento, el crecimiento lo da el Señor. Por lo tanto, no podemos tener nosotros una idea del reino venidero simplemente mirando a esta pequeña semilla. Porque de su semilla saldrá una multitud de fe más numerosa que la que jamás se podría contar. ¿De qué trata esta parábola? Se trata de la paciencia y la perseverancia, porque Jesús está diciendo: mi reino vendrá, hágase mi voluntad. Es lo que Jesús dice. La voluntad de Él va a ser hecha, no mi voluntad, no la de usted, la de Él. ¿Y saben qué? Será un reino grande, será un reino glorioso y será un reino eterno. Tengan fe. Sean pacientes y perseveren. Marcos termina comentando que Jesús siguió hablando en más parábolas. Y las parábolas, hermanos, realmente, ¿saben qué hacían? Estaban tamizando o cerniendo o colando, un colador, para que me entiendan. ¿Sí saben lo que es un colador? Que cernían a la multitud, que cegaban los ojos de los que no creían, pero también planteaban preguntas profundas en el corazón de los discípulos que creían, y entonces frente a ello Jesús comenzaba a explicarles qué significa cada una de las parábolas. Habrá un día en que mirarás atrás y dirás: ahora, Dios, entiendo tu plan. Ahora entiendo tu propósito. Ahora es que todo tiene sentido para mí. Sí valió la pena el trabajo que hice. Nada de lo que hice fue en vano. Es verdad. Pero déjate de querer pensar o de tener una mentalidad de evento evangelístico. Es decir, una sola vez hacemos una campaña cada 3 meses, una campaña evangelística. No, olvídate de eso. A eso no somos llamados. Somos llamados a esparcir el evangelio continuamente por donde vamos caminando, por donde nosotros vamos. Tú estás plantando y debes estar plantando semillas permanentemente, todos los días. No importa con quién tú estés, plantando semillas, plantando semillas. Y en el momento que plantas esa semilla del evangelio, tu trabajo está hecho. Y debes confiar en tu Padre Celestial, que controla la cosecha, y luego debes ser paciente y perseverar. Porque a partir de un pequeño grupo de personas insignificantes, Dios está trabajando para poder transformar, para poder restaurar y renovar su mundo, y su reino vendrá. Así que sé paciente y siempre ora: hágase tu voluntad y no la mía.